negocios, ahí ustedes tienen la libertad de elegir cómo manejar esa información, pero la segunda diapositiva con estas frases es el puntapié inicial para generar la introducción del campo. La segunda es para la introducción. La tercera diapositiva es la introducción. La segunda la frase que da como el puntapié a la introducción. Y ahí ustedes explican un poco, no sé, esta frase la inventamos nosotros, porque, no sé, está ligado a qué cosa, o es una frase de la empresa, ¿cierto? Y a raíz de eso, ustedes van con la introducción. ¿Y puede ir la botellita de Coca-Cola ahí? Sí, no, sí, en la portada también, pero me refiero a que nuestro nombrito es nombre. Tiene que ser la frase sin el nombre. Claro, una frase que tú de repente lo digas y digas, no sé, Coca-Cola. Por ejemplo, como el eslogan que tiene Coca-Cola felicidad, una cosa así. Claro, o hay, por ejemplo, O el osito. exposiciones de este tipo. Yo he tenido varios alumnos que hacen alguna especie como de pregunta o interrogante para ver si la audiencia tiene una noción o adivina de qué temática van a trabajar o van, en este caso, ustedes a exponer. Ahí ustedes pueden jugar. Por ejemplo, en la primera, la mejor bebida del mundo. Claro, Una cosa así, sin nombrarlo y claro, como decir, van a hablar de... El antagonista de Pepsi. Claro, Pepsi. Exactamente. Ya después tienen el why, porque ya. Pero antes del por qué eligieron a esta empresa, ustedes tienen que tener en la introducción, que también tiene que ver algo de texto. Recuerden que esta PPT, más allá de ser en este caso la... ahí se me fue la idea. En este caso, además de ser el material de apoyo de ustedes, corresponde en este caso a en este caso vendría siendo como nuestra especie de informe escrito, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo les pido un poco de texto. En las exposiciones normalmente nosotros lo que menos pedimos es que incluyan lo que van a decir, ¿cierto? Texto, imágenes, títulos. Pero en este caso sí yo les estoy pidiendo que incluyan algunos elementos porque ahí yo evalúo un poco de gramática, si están bien escritas las palabras. Entonces por eso me interesa que incluyan algunos elementos, tal vez los puntos importantes. Pero, por ejemplo, En ese. por Aquí ejemplo, ustedes la pueden dividir en dos si quieren, inclusive la introducción, de lo que es la introducción en sí, y posterior a eso, en esta que tienen aquí, el por qué ustedes, y aquí ahí está bastante bien como lo colocaron el por qué. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes van a hablar, ¿cierto?, acerca de los distintos puntos que se subdividen en algunos otros elementos, tienen que ir a pie de página o como subtítulo, título, no sé, tiene que ir el nombre de lo que se está hablando. Por ejemplo, en Creator, si ustedes van a utilizar 2 diapositivas con Personal Information, ahí deberían ir las 2 diapositivas que digan en algún lugar Personal Information, porque a la hora de que yo revise el PPT de forma individual, yo puedo tal vez malinterpretar la información y decir, olvidaron de incluir este elemento, pero ese elemento sí estaba incluido. Entonces, para que no se produzca ese problema, yo les pido que coloquen ya sea a través del título, a pie de página, en un costado, pequeñito, ¿cierto? Pero de alguna forma que esté ahí. Yeah. El tema de la información personal tiene que ir incluida de alguna manera en el PPT, entonces. Claro, por ejemplo, ustedes pueden hacer ahí una ficha técnica. Porque aquí, ¿cuál es la idea de que yo vaya a preguntarles por personal information? Es que nosotros volvamos a la unidad número 1 para ver si efectivamente ustedes toman los elementos correspondientes que vimos y pueden, ¿cierto?, editar algo relacionado a esa temática. Y podríamos, no sé, hablar del inventor de la Coca-Cola, por ejemplo, o algo así. Es que ahí en Business Person ustedes eligen, ¿cierto?, quién es el fundador, quién es la cara visible, el presidente actual de la compañía. Ustedes eligen, ¿cierto?, alguno de esos personajes que sea como el Business Person. Yo no les pido directamente que sea solo el fundador, ahí ustedes tienen libertad de elegir, ¿cierto?, al personaje. Por eso yo solamente coloqué Business Person. ¿Okay? Revisar siempre, hacer el double check por lo que tiene que ver con la parte gramatical, se van a añadir texto. Y aquí ustedes tienen una línea de tiempo. Sí, chiquitita.
y esto vendría siendo parte de History. Claro. Ya, ven, por eso, bueno, aquí dice Coca-Cola History, pero de igual forma tiene que quedar bien claro para otras diapositivas para que no se produzca ningún tipo de confusión. En este caso, ¿a qué se están refiriendo? ¿Estamos hablando de el beginning and now o estamos hablando de los achievements? Entonces ahí tienen que señalar en el PPT de qué elemento en particular dentro de History ustedes están hablando, porque ahí se les piden dos elementos, ¿cierto? El comienzo y el ahora, y después un segundo elemento que habla de los achievements, de los logros o hitos más importantes. ¿Okay? Entonces es como una mezcla de las dos. Hay que arreglarlo. Exactamente, ahí tienen ustedes que hacer la edición correspondiente. Lo último que dijo era el pasado y el presente, y después dijo los hechos. Los hechos son los hitos más importantes. Por supuesto, Coca-Cola tiene todos estos, entonces ustedes evitan y eligen, no sé, si son 4 alumnos, a lo mejor los 4 más relevantes, cada uno habla de uno. ¿Eso de los hitos importantes tiene que ver con las curiosidades o no? ¿O son cosas distintas? A ver, permiso. Es que voy a volver a guiarme de... Es que aquí en realidad pueden hacer una especie de mezcla, porque interesting facts también puede, algún hecho, ¿cierto? O dato curioso puede estar ligado también como a un hito importante. Hay un dato curioso que yo creo que va mezclado con eso, que es la forma de la botella. Cuando sacaron una botella, esa es la típica, que lo sacaron, no sé si de una planta la forma. Ya. Entonces, a mí me parecía como un dato curioso, pero a la vez la Paula lo ingresó como un parte como un hecho o como un hito, Sí, no sé, un hito importante, claro. fue llegado. Entonces aquí yo en Interesting Facts, más allá del dato curioso que igual en una exposición siempre es positivo, es como una mezcla entre eso y algún hito relevante que, como dices tú, como que se mezcle. Eso no sé. Así que ahí yo lo considero como puede ser para cualquiera de los dos para ese punto. Entonces por eso es importante que en algún lugar se mencione que ahí ustedes están hablando de ese punto en particular, para que así yo al revisarlo, porque yo en este caso a ustedes por supuesto que no los grabo en las exposiciones, yo solo recuerdo después los apuntes que voy tomando, entonces recordar cada punto de cada grupo es un poco difícil. ¿Sí? Y en este caso yo no los grabo porque también respeto la privacidad de ustedes, independiente de que si los grabara sería netamente para mí, no los expongo a eso porque ya eso a ustedes les generaría mayor nerviosismo. Entonces, por eso no voy aquí. Ya, volviendo entonces al PPT. Ahí tienen. Por ejemplo, aquí tienen una imagen. Bueno, cuando coloquen solo una imagen, igual por ahí escondidito colocar, ¿cierto? ¿A qué se refiere, a qué punto? Y por supuesto que si es una imagen que a lo mejor aquí me imagino que van a explicar como la evolución de las botellas. ¿Sí? A la botella. Sí, claro. En Está este ligado a la caso, historia. claro, en ese caso ustedes ven en qué momento lo van a exponer. Por eso tiene que ir con ese history. Después tienen el vídeo, ¿cierto? Tiene que ir en English. Y si es un video muy extenso, solamente mostrar, no sé, el minuto y medio. No es como una ilustración. Es como una ilustración. No quiero ver nada yo por eso, porque yo ese día me sorprendo con los estudiantes. Sí, pero ese es como un video ¿Pueden ir somos- videos pequeños? Sí, como un también. video ahí que está instalado. Ya, después tienen los factors of production, que esos van como a modos de ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son dentro de los 4 factores de producción que ustedes identifican, ¿cierto? In the company. Bueno, eso de las curiosities tendría en definitiva que ir en historia. Exactamente. El 8 va en historia. Sí. Las Las curiosidades. Más conectadas. Sí. Y Ahí en history. Y después de eso le faltaría el punto que, por supuesto que lo van a seguir trabajando, specialization, ¿cierto? En esta compañía, cuando hablamos de este término, ¿cuáles serían 2 ventajas y 2 desventajas? Y ahí, por supuesto, ustedes se pueden guiar del PPT que nosotros trabajamos, donde hablamos de especialización, con estos cuadros en donde nosotros veíamos, dependiendo de los distintos actores, ¿cierto? Ya sea una nación, el empleador, el empleado, cuáles serán los beneficios y las desventajas de la especialización, ¿cierto? Que ustedes van a identificar ahí. Y por último, que vendría siendo 2 y 2. 2 Dos ventajas y dos desventajas. ventajas y 2 desventajas.
Y por último, sugerencias. Sugerencias ya sea páginas web, si hay, no sé, tal vez hay una película basada en la historia del fundador o de la Coca-Cola en sí, o hay un documental. Y si colocan esa información, generar, no sé, si es una serie o un documental, colocar en qué plataforma la puedo ver, si hay un pequeño trailer, hacer una pequeña ficha técnica, si es un libro, quién escribió el libro, a lo mejor hay alguna autobiografía, no sé. Ya, a eso me refiero con suggestions. Sí, porque tanto la audiencia, que si se interesa por la temática, efectivamente podría investigar aún más. Y para mí, ¿cierto? A mí la verdad es que esta parte de suggestions la pongo casi más que para mí, para que ustedes generen, ¿cierto?, estos elementos tal vez donde buscaran la información y yo pueda volver, ¿cierto?, e ir a esos elementos en particular que ustedes me están mencionando para interiorizarme aún más de lo que ustedes trabajaron en la exposición. Y por último tienen el closing, que vendría siendo la conclusión, que también tiene que ir un texto, y aquí esta conclusión es del trabajo, de lo que ustedes hablaron, de lo que ustedes expusieron. Después de eso yo incluyo algo adicional, que vendría siendo el feedback que entregan ustedes referente a la importancia o relevancia del curso, y también yo les pido aquí que ustedes generen, ¿cierto?, la retroalimentación de forma individual cada uno de ustedes a mi persona. Entonces, ok, la MIS, aspectos positivos, aspectos no tan positivos, la web virtual funcionó, no funcionó, la actividad aquí, la evaluación acá, o también podría ser MIS, le sugerimos, ¿cierto?, como recomendación para las próximas generaciones, ¿cierto?, el próximo año usted podría incluir en sus contenidos este elemento, este contenido, porque para nosotros es súper importante, para la práctica nos sirve, o en todas las asignaturas que tenemos vemos este elemento en particular y sería bueno verlo en inglés, no sé. ¿Ya? Entonces, ese elemento vendría siendo el adicional, que ustedes lo pueden dividir en más de una diapositiva, porque esto es algo adicional que yo les pido a la conclusión, porque la conclusión es el cierre de su trabajo. Después de eso, yo le pido a cada uno de ustedes que haga esta retroalimentación hacia mi desempeño, ¿cierto?, durante ese mes. Por supuesto, generándolo de una forma constructiva, ¿cierto?, de forma respetuosa y con el lenguaje lo más formal posible. Y por último, la diapositiva final, que esa da el cierre del trabajo en sí y comienzan las preguntas, tiene que ver con alguna frase final, ¿cierto?, de thank you very much, thanks for your attention, o algo de ese estilo. Y posterior a aquello, entonces, a cada uno de ustedes se le genera una o dos preguntas. Por lo tanto, el máximo de tiempo para la exposición son 20 minutos. Posterior a eso, yo genero máximo 10 minutos en cuanto a las preguntas que les voy a hacer. Por lo tanto, yo máximo me tomo 30 minutos con cada equipo. Por eso, a mí me interesaba que ustedes al momento de conformar los grupos no fueran por el tema de la cantidad de alumnos, lo que se les está pidiendo, más de X cantidad de equipos acorde a la cantidad de estudiantes. Por eso yo fui más reacia que se conformaran más equipos de los que yo había pedido. Aparte de eso, es importante que ustedes entiendan que a la hora de hacer las preguntas puede ser directamente ligado a lo que ustedes expusieron durante su trabajo, o puede estar ligado a algún elemento que mencionó un compañero o compañera. Para este tipo de trabajos tienen que considerar que yo debo manejar toda la información del trabajo. Se supone que aunque ustedes se lo dividan, hay elementos que ustedes deberían saber. Si, por ejemplo, Mr. Ojeda va a hablar de los factors of production, vas a hablar de capital y enterprise, yo a lo mejor en la MIS que no hablo de eso, le puedo preguntar que me dé algún ejemplo referente a ese tema en particular. Pero son cosas bien generales, yo no me voy a ir a algo extremadamente específico, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que son los puntos importantes del PPT. Una consulta, ¿y la nota, por ejemplo, por la exposición es individual por cada persona? Sí, el 50% de la nota es lo que ustedes presentan como material a través del PPT o Canva, ¿cierto? Y el otro 50% es la exposición, la performance que usted tiene ese día, el desempeño a la hora de exponer. Ya hay lenguaje corporal, de pronunciación y todo aquello. Y ese 50% es individual. La suma de eso
equivale al 40% de la última evaluación que nos falta. Sí, porque a mí me preocupa en el sentido de que yo no entiendo realmente cuando me hablan en inglés, entonces, según lo que usted me pregunte, y si no lo entiendo, yo no quiero perjudicar a mis compañeros, por lo menos por eso esa parte le hago la individual, consulta. esa parte es individual y de todas formas entender que cuando yo les haga las preguntas son cosas generales. Ustedes para responder al menos una frase debería ser en inglés, el resto lo pueden complementar en español. Yo lo aterrizo bastante porque nosotros con algunos de ustedes es primera vez que tenemos, creo que con ustedes es primera vez que les realizo la asignatura, por lo tanto yo no puedo medirlos con la misma vara que con estudiantes que tuve a lo mejor en el técnico lo tuve en inglés 2 y en inglés 3. Ya, entonces yo hago esas diferencias. Aparte nosotros en este inglés no tuvimos instancias, por ejemplo, de generar trabajos escritos o cierto de generar algo más complejo, por lo tanto, acorde a esa información yo también voy generando los parámetros.